Imagina que al abrir la caja fuerte de tu banco descubres que tus ahorros están manchados de sangre. No de forma figurada, sino literal. Monedas y lingotes forjados con el oro arrancado de los dientes de hombres, mujeres y niños asesinados. Las alianzas matrimoniales arrebatadas a cadáveres aún tibios. Los tesoros familiares confiscados antes de enviar a sus dueños a campos de exterminio. Y ahora, imagina que tu banquero lo sabía perfectamente. Esta no es la trama de una novela de terror. Es la historia real de cómo un país entero, escudado tras el noble concepto de neutralidad, se convirtió en el cómplice financiero del régimen más sanguinario del siglo XX. Esta es la historia de Suiza y el oro nazi. Mientras el mundo ardía en llamas durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los campos de concentración funcionaban a toda máquina y millones de personas eran asesinadas sistemáticamente, los banqueros suizos mantenían reuniones cordiales con oficiales de las SS, firmaban acuerdos comerciales con representantes del Reichsbank y transformaban el botín de guerra nazi en divisas internacionales respetables. Los Alpes no solo protegían a Suiza de las invasiones militares, también ocultaban una red bancaria que, bajo la apariencia de imparcialidad, alimentaba la maquinaria de guerra de Hitler. Y por décadas, esta verdad permaneció enterrada bajo montañas de secreto bancario y negaciones oficiales. Hoy vamos a desenterrar esta historia, siguiendo el rastro del oro robado desde los guetos y los territorios ocupados hasta las elegantes cámaras acorazadas de Zúrich y Ginebra. Vamos a ver cómo la neutralidad suiza, lejos de ser una posición moral elevada, se convirtió en un lucrativo modelo de negocio que prolongó el sufrimiento de millones. La neutralidad suiza no nació con la Segunda Guerra Mundial. Tiene una larga tradición que se remonta a 1515, tras la derrota de los suizos en la batalla de Marignano. Pero fue formalmente reconocida en 1815, en el Congreso de Viena, cuando las potencias europeas acordaron respetar la neutralidad permanente de Suiza como parte del nuevo orden posterior a las guerras napoleónicas. Durante siglos, esta neutralidad había servido a un propósito noble: mantener a un pequeño país montañoso alejado de las constantes guerras que asolaban Europa. Los suizos habían construido su identidad nacional en torno a este concepto. No tomaban partido, no se involucraban en conflictos ajenos, mantenían sus fronteras abiertas para el comercio con todos los bandos. Pero con la llegada del nazismo al poder en Alemania en 1933, el significado de neutralidad comenzó a transformarse sutilmente. Lo que antes era una postura defensiva para un país pequeño rodeado de potencias mayores, se convirtió en una oportunidad para obtener ganancias sin precedentes. Emil Pohl, vicepresidente del Reichsbank alemán durante el Tercer Reich, lo expresaría después de la guerra con brutal franqueza: los suizos no nos compraban el oro porque nos amaran. Lo hacían porque el oro es oro. Cuando Hitler llegó al poder, el sistema financiero alemán estaba en ruinas. La hiperinflación de la República de Weimar había destruido la economía, y las reparaciones de guerra impuestas tras la Primera Guerra Mundial ahogaban cualquier posibilidad de recuperación. Alemania necesitaba desesperadamente divisas extranjeras para importar materias primas y alimentos. Necesitaba reconstruir su industria militar. Y necesitaba hacerlo rápido. Aquí es donde Suiza vio una oportunidad. Mientras otros países comenzaban a cortar lazos comerciales con la Alemania nazi por su creciente agresividad y persecución a los judíos, Suiza intensificó sus relaciones. Los bancos suizos empezaron a actuar como intermediarios financieros, permitiendo que Alemania pudiera comerciar con el resto del mundo a pesar de las crecientes restricciones. Ernst Weber, presidente del Banco Nacional Suizo de 1939 a 1947, justificaba estas operaciones afirmando: «El oro no tiene olor». Una frase que se convertiría en el lema no oficial de la banca suiza durante el conflicto y que revelaba una filosofía perturbadora: el dinero no tiene moral. Pero el verdadero punto de inflexión vendría con el estallido de la guerra en 1939. A medida que los tanques alemanes avanzaban por Europa, el Reich acumulaba un botín colosal. Las reservas de oro de los bancos centrales de Austria, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Holanda y Francia caían en manos alemanas. Y junto a este oro oficial, comenzaba a fluir otro tipo de riqueza: las posesiones personales arrebatadas a millones de judíos y otros enemigos del Reich. Los nazis eran meticulosos en su barbarie. En los campos de concentración, los prisioneros eran despojados de todo objeto de valor. Los dientes de oro eran arrancados, a veces de personas aún vivas. Los anillos de boda eran confiscados. Las joyas familiares, los candelabros de plata, los relojes caros, todo era inventariado,
clasificado y enviado a Alemania. En la operación conocida como Reinhard, solo del gueto de Varsovia se extrajo una cantidad de oro y objetos preciosos estimada en más de 10 millones de dólares de la época, equivalente a más de 150 millones actuales. El oro dental de los asesinados en Auschwitz generaba unos 100.000 Reichsmarks mensuales, aproximadamente 500.000 dólares actuales. Este botín macabro presentaba un problema logístico para los nazis: cómo convertirlo en recursos útiles para la guerra. El oro robado a los bancos centrales resultaba fácilmente identificable por sus sellos y marcas oficiales. El oro personal de las víctimas llevaba grabados nombres, fechas, inscripciones sentimentales. Ningún país neutral con un mínimo de escrúpulos debería aceptar estos bienes obviamente robados. Es aquí donde entra en escena la Oficina de Metales Preciosos del Reichsbank. Esta dependencia se encargaba de fundir todo el oro en lingotes anónimos, borrando cualquier evidencia de su origen. Los dientes se convertían en barras sin historia. Las alianzas matrimoniales con inscripciones de amor eterno se transformaban en lingotes estándar. Los tesoros familiares pasados de generación en generación perdían su identidad en el fuego de los hornos nazis. Albert Tams, director de esta oficina, supervisaba personalmente este proceso de limpieza. Después de la guerra, testificaría, mi trabajo era recibir los envíos de las SS y procesarlos. No hacía preguntas sobre su origen. Una declaración escalofriante que revelaba la maquinaria burocrática que facilitaba el holocausto económico junto al humano. Una vez transformado en lingotes anónimos, el oro emprendía su viaje hacia Suiza. Los trenes cruzaban regularmente la frontera transportando estos cargamentos macabros. Los funcionarios aduaneros suizos, siguiendo la política oficial, no hacían preguntas. Los banqueros recibían el oro sin indagar sobre su procedencia. Thomas Boure, quien más tarde encabezaría la Comisión de Investigación Suiza sobre activos de la época nazi, afirmaría, la pregunta no es si los banqueros suizos sabían. La pregunta es cómo pudieron no saberlo. Y es que las señales eran evidentes. En primer lugar, el volumen de oro que Alemania vendía a Suiza no tenía sentido económico. Alemania no era un productor importante de oro, y sus reservas conocidas antes de la guerra no podían explicar el flujo constante de metal precioso. En segundo lugar, muchos de los lingotes mostraban signos de haber sido refundidos apresuradamente, con imperfecciones y marcas parcialmente borradas. Paul Rossi, director general del Banco Nacional Suizo durante la guerra, admitió en documentos internos que algunos lingotes recibidos mostraban claramente haber sido refundidos a partir de joyas y ornamentos. Sin embargo, la política oficial era no preguntar. El Banco Nacional Suizo se convirtió así en el principal receptor del oro nazi. Entre 1939 y 1945, Suiza adquirió oro alemán por valor de 1.700 millones de francos suizos, aproximadamente 1.500 millones de dólares de la época. Estudios posteriores demostrarían que al menos 580 millones de francos correspondían a oro robado de los bancos centrales de países ocupados, y una cantidad imposible de determinar con exactitud provenía de víctimas individuales del Holocausto. Para poner estas cifras en perspectiva, el total de oro que Suiza compró a Alemania durante la guerra equivaldría hoy a unos 18.000 millones de dólares. Una fortuna construida sobre el sufrimiento de millones. ¿Pero por qué era tan importante Suiza para la economía de guerra nazi? La respuesta está en el sistema monetario internacional de la época. En los años 30 y 40, el mundo operaba bajo el patrón oro. Esto significaba que el valor de una moneda estaba respaldado por reservas físicas de oro. Para comerciar internacionalmente, los países necesitaban oro o divisas fuertes respaldadas por oro. Alemania, bajo el bloqueo económico aliado, no podía comerciar directamente con muchos países. Suiza, con su posición neutral, servía como intermediario perfecto. El Reichsbank enviaba oro a Suiza, y el Banco Nacional Suizo lo cambiaba por francos suizos. Con estos francos, Alemania podía comprar materias primas esenciales para su economía de guerra en otros países neutrales como Suecia, España, Portugal o Turquía. Las importaciones de tungsteno español, mineral de hierro sueco, cromo turco y wolframio portugués fueron financiadas en gran parte a través de operaciones triangulares que comenzaban con el oro depositado en bancos suizos. Sin estos materiales, la producción de armamento alemán se habría detenido mucho antes. Robert Vogler, funcionario del Departamento de Estado estadounidense, lo expresaría claramente después de la guerra. Sin la colaboración financiera suiza, la guerra podría haber terminado al menos un año antes, ahorrando incontables vidas.
Y no se trataba solo del Banco Nacional Suizo. Los grandes bancos privados como Credit Suisse, Swiss Bank Corporation, hoy parte de UBS, y otros menores también participaban activamente en estas transacciones. Mantenían cuentas para clientes alemanes, tanto del gobierno como particulares, facilitaban transferencias internacionales y guardaban bienes robados. La élite nazi sabía que Suiza era un refugio seguro para su riqueza mala vida. Hermann Göring, Martin Bormann, Joseph Goebbels y otros altos jerarcas mantenían cuentas en bancos suizos bajo sus propios nombres o mediante testaferros. Estos bancos no solo aceptaban sus depósitos, sino que les proporcionaban servicios especiales como cuentas numeradas para mayor anonimato. El caso de la familia von Pass ilustra la colaboración a nivel personal. Jacob von Pass, un próspero joyero judío de Frankfurt, huyó a Suiza en 1938 tras la Kristallnacht. Depositó su fortuna, aproximadamente 50.000 francos suizos, en una cuenta del Swiss Bank Corporation en Zúrich. Meses después, cuando intentó acceder a su dinero, se le negó con el pretexto de que la cuenta había sido cerrada. Lo que Jacob no sabía es que su banco había informado voluntariamente a las autoridades alemanas sobre su cuenta. El banco suizo no estaba obligado por ninguna ley a hacerlo. Fue una decisión corporativa motivada por mantener buenas relaciones con Alemania. Jacob fue eventualmente capturado al intentar cruzar a Francia y murió en Dachau en 1941. Su familia nunca recuperó el dinero. A medida que la guerra avanzaba, la evidencia del Holocausto se hacía cada vez más difícil de ignorar. A partir de 1942, informes detallados sobre el exterminio sistemático de judíos comenzaron a filtrarse fuera de los territorios ocupados. Radio BBC transmitía regularmente noticias sobre los campos de concentración. El gobierno suizo estaba plenamente informado a través de sus canales diplomáticos. En diciembre de 1942, los aliados emitieron una declaración conjunta denunciando el genocidio nazi y advirtiendo a los países neutrales que no aceptaran bienes robados. Esta advertencia iba dirigida particularmente a Suiza. Sin embargo, las transacciones de oro entre el Reichsbank y el Banco Nacional Suizo no solo continuaron, sino que se intensificaron. El año 1943, cuando el Holocausto alcanzaba su apogeo, marcó también el récord de transferencias de oro nazi a Suiza. El gobierno suizo, presionado por los aliados, intentó guardar las apariencias. En 1943, estableció un requisito formal de que el Reichsbank debía certificar que el oro vendido a Suiza no había sido confiscado ilegalmente. Los alemanes proporcionaban estas garantías en documentos que los suizos aceptaban sin verificación alguna. Era una farsa burocrática diseñada para mantener la ficción de la neutralidad mientras el comercio lucrativo continuaba. Mientras ciudades enteras eran arrasadas, mientras millones morían en combate y en campos de exterminio, la banca suiza prosperaba como nunca. Los beneficios del Banco Nacional Suizo durante los años de guerra se multiplicaron por 6. Los bancos privados vieron crecer sus activos a niveles sin precedentes. Suiza se había convertido en el banquero de Hitler, lavando el botín del mayor genocidio de la historia y convirtiéndolo en recursos que prolongaban la guerra. Todo bajo el manto sagrado de la neutralidad. En un lado estaba la supervivencia nacional, en el otro, nuestra alma. Lo que no mencionó es que Suiza había escogido claramente preservar su cuerpo a costa de vender su alma. La verdadera prueba para la conciencia suiza llegaría cuando la derrota nazi comenzó a vislumbrarse en el horizonte. A partir de 1944, con el desembarco aliado en Normandía y el avance soviético en el frente oriental, la caída del Tercer Reich era cuestión de tiempo. Fue entonces cuando Suiza tuvo que decidir si mantendría su lucrativa relación con un régimen condenado, o si cambiaría de rumbo para congraciarse con los probables vencedores. No sorprende que la pragmática Suiza eligiera la segunda opción, pero lo hizo de una manera tan calculada como todo lo anterior. A principios de 1945, con los ejércitos aliados cerrando el cerco sobre Alemania, la presión internacional sobre Suiza se intensificó. En febrero de ese año, una delegación aliada encabezada por el estadounidense Lauchlin Kerry y el británico Dingley Foot llegó a Berna para negociar el fin del comercio suizo con Alemania. Las negociaciones fueron tensas. Los representantes aliados presentaron pruebas detalladas de cómo el oro nazi que Suiza aceptaba provenía del expolio a países ocupados y víctimas del Holocausto. Mostraron fotografías de lingotes con marcas de casas de moneda parcialmente borradas. Presentaron testimonios de supervivientes sobre la confiscación sistemática de objetos personales en los campos. La respuesta suiza fue un ejercicio de cinismo diplomático. No negaron directamente los hechos,
pero arguyeron que como país neutral, no podían discriminar entre clientes. Además, sostuvieron que era imposible para ellos determinar el origen exacto de cada lingote. Emil Pohl, del Reichsbank alemán, revelaría más tarde en los juicios de Nuremberg que los banqueros suizos sabían perfectamente que estábamos mandando oro robado. Pero nunca preguntaron al respecto. Finalmente, ante la amenaza de sanciones económicas tras la guerra, Suiza accedió a congelar los activos alemanes en su territorio y detener las compras de oro nazi. Pero era febrero de 1945, la guerra en Europa terminaría apenas 3 meses después. Durante más de 5 años, Suiza había financiado el esfuerzo bélico nazi con pleno conocimiento del genocidio que estaban apoyando. Con la rendición alemana en mayo de 1945, comenzó una nueva fase en esta historia, la lucha por la justicia y la restitución. Los aliados victoriosos, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, tenían claro que parte del oro almacenado en los bancos suizos pertenecía legítimamente a los países que habían sido saqueados por los nazis. En las conferencias de Bretton Woods 1944 y Potsdam 1945, se establecieron los mecanismos para la restitución de bienes robados durante la guerra. Se creó la Comisión Tripartita para la Restitución del Oro Monetario, encargada de identificar el oro robado por los nazis y devolverlo a sus legítimos dueños. Esta comisión determinó que Suiza poseía al menos $250 millones en oro que pertenecía a los bancos centrales de países ocupados. Pero Suiza no estaba dispuesta a devolver este botín sin luchar. Durante 2 años, los diplomáticos suizos realizaron una férrea defensa de su neutralidad y negaron cualquier responsabilidad moral o legal por haber aceptado el oro nazi. El ministro de Relaciones Exteriores suizo, Max Petit-Picassent, declaró ante el Parlamento: Suiza no tiene nada de qué disculparse. Actuamos según el derecho internacional y protegimos nuestra soberanía. La realidad era que Suiza se encontraba en una posición débil. Su economía dependía del comercio internacional, y los aliados controlaban ahora las rutas comerciales y el nuevo sistema financiero mundial. Además, los aliados habían congelado activos suizos en sus territorios como medida de presión. En 1946, se convocó la Conferencia de Washington para resolver el asunto del oro nazi. Tras duras negociaciones, Suiza accedió a pagar 250 millones de francos suizos como contribución voluntaria a la reconstrucción europea. Esta suma representaba menos del 20% del valor del oro que habían recibido de la Alemania nazi. El acuerdo, conocido como Acuerdo de Washington, incluía una cláusula crucial. A cambio de este pago, los aliados renunciaban a futuras reclamaciones contra el gobierno suizo relacionadas con el oro nazi. Para Suiza, esto era una absolución a precio de saldo. Es importante entender lo que este acuerdo no cubría. No abordaba en absoluto la cuestión de los bienes personales robados a víctimas del Holocausto. No mencionaba las cuentas bancarias de judíos que habían sido negadas a sus legítimos herederos. No trataba sobre las obras de arte robadas y almacenadas en Suiza. Era, en el mejor de los casos, una solución parcial que dejaba fuera las reclamaciones de las víctimas individuales. Con este acuerdo, Suiza consiguió lo que buscaba: cerrar el capítulo del oro nazi con un costo mínimo y sin admitir culpabilidad. Lo que siguió fue un pacto de silencio que duraría décadas. El historiador suizo Jacob Tanner lo describiría años después como una amnesia colectiva institucionalizada. Los bancos destruyeron documentación. El gobierno clasificó archivos relacionados con la época como secretos por periodos de hasta 80 años. Los libros de texto escolares mencionaban la Segunda Guerra Mundial únicamente en términos de cómo Suiza había logrado mantenerse fuera del conflicto, presentando su neutralidad como un logro moral. Mientras tanto, para miles de supervivientes del Holocausto y sus familias, comenzaba una lucha kafkiana por recuperar lo que legítimamente les pertenecía. El caso de la familia Sonnabend es emblemático. Joseph Sonnabend, un comerciante judío de Bruselas, había depositado su fortuna familiar, aproximadamente 185.000 francos suizos, en una cuenta del Credit Suisse en Ginebra en 1938, previniendo lo que se avecinaba en Europa. Joseph murió en Auschwitz en 1942. Después de la guerra, su hijo Charles intentó recuperar el dinero. La respuesta del banco fue devastadora: negaron la existencia de la cuenta. Durante años, Charles fue rebotado de oficina en oficina, exigiéndole documentación imposible de conseguir, como certificados de defunción oficiales de Auschwitz, que los nazis nunca emitieron, o los originales de las libretas bancarias, que habían sido confiscadas por los nazis. En 1957, desesperado y sin recursos para seguir luchando,
Charles aceptó una liquidación final de 3.000 francos suizos, menos del 2% del saldo original de la cuenta, y firmó un documento renunciando a futuras reclamaciones. Este patrón se repitió miles de veces. Los bancos suizos utilizaban tácticas dilatorias y obstáculos burocráticos para desalentar a los reclamantes. Exigían documentación que sabían que había sido destruida durante el Holocausto. Cobraban tasas de mantenimiento exorbitantes que en muchos casos habían consumido los saldos completos de las cuentas. Y cuando todo esto fallaba, simplemente negaban la existencia de las cuentas. Greg Rickman, quien posteriormente dirigiría la investigación del Senado estadounidense sobre los bancos suizos, lo resumiría así: no fue solo una segunda tragedia para los supervivientes, fue una traición calculada. Los bancos suizos se comportaron como si esperaran que todos los testigos hubieran muerto en los campos. Para entender la magnitud de esta negación sistemática, hay que considerar algunos números. Antes de la guerra, se estima que al menos 50.000 judíos europeos tenían cuentas en bancos suizos. Después de la guerra, los bancos suizos reconocieron la existencia de apenas 5.000 cuentas durmientes potencialmente pertenecientes a víctimas del Holocausto. Las propiedades y obras de arte robadas por los nazis también encontraron refugio en Suiza. Los museos y coleccionistas suizos compraron a precios irrisorios obras maestras expoliadas, argumentando que eran compradores de buena fe. Las galerías suizas se convirtieron en el principal canal de lavado para el arte robado. Mientras tanto, la banca suiza prosperaba. Construida sobre los cimientos del oro nazi y las cuentas nunca devueltas, la industria financiera suiza se convirtió en una de las más poderosas del mundo. El secreto bancario, fortalecido después de la guerra, atraía capitales de todo el planeta. La imagen de Suiza como refugio seguro para el dinero se consolidaba, mientras su papel durante la guerra se desvanecía en la bruma de la historia oficial. Durante casi 5 décadas, esta situación se mantuvo sin grandes cambios. Ocasionalmente, algún superviviente o heredero conseguía publicidad para su caso, pero los bancos suizos, respaldados por el gobierno, mantenían una muralla de negación. La prensa suiza trataba estos casos como anomalías, excepciones lamentables en un sistema por lo demás intachable. El punto de inflexión llegaría en la década de los 90, gracias a una confluencia de factores que romperían el muro de silencio. El fin de la Guerra Fría supuso la apertura de archivos en Europa del Este que contenían nueva documentación sobre las transacciones nazis. La reunificación alemana permitió acceder a registros antes inaccesibles. Y una nueva generación de historiadores, tanto en Suiza como en el extranjero, comenzó a cuestionar la narrativa oficial suiza sobre la guerra. Pero quizás el factor más importante fue el cambio generacional en las comunidades judías. Los nietos de las víctimas del Holocausto, ahora adultos y en muchos casos con recursos y educación, retomaron la lucha que sus padres y abuelos habían abandonado por agotamiento o desesperación. En 1995, Edgar Bronfman, presidente del Congreso Judío Mundial, y el senador estadounidense Alphonse de Amato iniciaron una campaña para que los bancos suizos rindieran cuentas. De Amato, presidente del Comité Bancario del Senado, tenía la capacidad de afectar las operaciones de los bancos suizos en Estados Unidos, un mercado crucial para ellos. La presión aumentó cuando Israel Singer, secretario general del Congreso Judío Mundial, reveló documentos que demostraban que los bancos suizos habían engañado sistemáticamente a los supervivientes del Holocausto. Entre estos documentos estaba un memorándum interno del Swiss Bank Corporation, o UBS, de 1954 que instruía a los empleados a desalentar activamente las investigaciones sobre cuentas de titulares judíos fallecidos. La reacción inicial de los bancos y el gobierno suizo fue de negación e indignación. El presidente del Banco Nacional Suizo, Hans Meyer, declaró que las acusaciones eran una campaña de difamación contra Suiza. El ministro de Finanzas, Caspar Villiger, afirmó que Suiza no tenía nada de qué avergonzarse. Pero la presión no cedía. En Estados Unidos, varios estados y ciudades amenazaron con boicotear a los bancos suizos. Los fondos de pensiones de California y Nueva York, que manejaban miles de millones de dólares, advirtieron que retirarían sus inversiones de entidades suizas. En diciembre de 1996, en un esfuerzo por controlar el daño, el Parlamento suizo aprobó la creación de la Comisión Bergier, un panel independiente de historiadores encargados de investigar el papel de Suiza durante la guerra. Al mismo tiempo, los principales bancos suizos establecieron un fondo especial para víctimas necesitadas del Holocausto dotado con 180 millones de francos. Pero estos gestos llegaban tarde.
En octubre de 1996, un guardia de seguridad del Union Bank of Switzerland, UBS, en Zúrich, Christoph Meili, descubrió que el banco estaba destruyendo documentos históricos relacionados con propiedades judías confiscadas por los nazis. Meili rescató algunos de estos documentos y los entregó a organizaciones judías. Este incidente provocó un escándalo internacional. Quedaba claro que, mientras públicamente expresaban voluntad de investigar el pasado, los bancos suizos estaban activamente destruyendo pruebas. Meili fue despedido y acosado hasta que finalmente tuvo que huir a Estados Unidos, donde recibió asilo político. La situación se volvió insostenible para los bancos suizos. En 1997, se presentó una demanda colectiva en Estados Unidos en nombre de todas las víctimas del Holocausto cuyos bienes habían sido retenidos por bancos suizos. La demanda exigía $20.000 millones en compensación. Ante la amenaza de un proceso judicial largo y costoso, que además expondría públicamente detalles vergonzosos de su conducta, los bancos suizos decidieron negociar. En agosto de 1998, Credit Suisse, UBS y otros bancos suizos acordaron pagar $1.250 millones para resolver todas las reclamaciones. Este acuerdo, aunque importante, representaba apenas una fracción del valor real de los bienes judíos nunca devueltos, sin contar los intereses acumulados durante más de 5 décadas. Aún así, marcó un reconocimiento sin precedentes de la responsabilidad suiza. Paralelamente, la Comisión Bergier continuaba su trabajo. En 2002, publicó su informe final, un documento devastador de más de 600 páginas que desmontaba sistemáticamente el mito de la neutralidad honorable suiza. El informe concluía que los bancos suizos habían aceptado conscientemente oro robado, que habían colaborado activamente con el régimen nazi, y que después de la guerra habían obstaculizado deliberadamente los esfuerzos de las víctimas para recuperar sus bienes. Jean-François Bergier, presidente de la comisión, declaró en la presentación del informe: Suiza no estaba amenazada de invasión después de 1940. Su colaboración con el eje fue una elección, no una necesidad. Quizás lo más impactante del informe Bergier fue su conclusión de que la política suiza hacia los refugiados judíos había estado marcada por el antisemitismo. Suiza había rechazado a miles de judíos que buscaban asilo, enviándolos de vuelta a una muerte segura, mientras mantenía sus fronteras abiertas para los capitales nazis. Heinrich Rothmund, jefe de la Policía de Extranjería suiza, había sido explícito en memorandos internos sobre la necesidad de prevenir la judaización de Suiza. El informe citaba una orden de 1942 que instruía a los guardias fronterizos a rechazar a los refugiados solo por motivos raciales, específicamente judíos. La publicación del informe Bergier provocó una profunda crisis de identidad en Suiza. Por primera vez, la población suiza tenía que enfrentarse a la realidad de que su neutralidad durante la guerra no había sido heroica ni honorable, sino un frío cálculo comercial que había prolongado el sufrimiento de millones. El presidente suizo, Caspar Villiger, que años antes había negado cualquier culpabilidad, se vio obligado a ofrecer una disculpa oficial. Reconocemos que nuestro país falló en aquellos tiempos oscuros, declaró en 1997, añadiendo: por los errores que cometimos, pido perdón en nombre del gobierno suizo. Para muchos supervivientes, estas palabras llegaban demasiado tarde. Ruth Elias, superviviente de Auschwitz que pasó años intentando recuperar la cuenta de su padre en un banco de Zúrich, expresó un sentimiento común. No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de justicia y verdad. Quisieron borrar nuestra existencia 2 veces. Primero los nazis y luego los bancos que negaron nuestros derechos. A pesar del acuerdo de 1998 y el informe Bergier, la implementación de la justicia seguía siendo problemática. La Comisión Volcker, encargada de auditar los bancos suizos para identificar cuentas durmientes, encontró más de 53.000 cuentas con probable o posible conexión con víctimas del Holocausto. Sin embargo, la distribución de los fondos del acuerdo fue un proceso lento y burocrático. Para 2002, solo una pequeña fracción del fondo de $1.250 millones había sido distribuida. Los supervivientes, ya ancianos, seguían muriendo mientras esperaban compensación. El juez Edward Corman, que supervisaba el acuerdo, expresó repetidamente su frustración con lo que llamó tácticas dilatorias de los bancos suizos. Mientras tanto, la industria financiera suiza continuaba prosperando. En la primera década del siglo XXI, Suiza gestionaba aproximadamente un tercio de los activos privados transfronterizos del mundo, unos $2,2 billones. Los bancos implicados en el escándalo del oro nazi, lejos de sufrir consecuencias duraderas,
seguían siendo potencias financieras globales. Esta contradicción entre el reconocimiento oficial de la culpabilidad histórica y la falta de consecuencias para los responsables institucionales generó críticas. El Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz, lo expresó con claridad: Suiza ha reconocido sus errores con palabras, pero ha hecho todo lo posible para minimizar las consecuencias prácticas de ese reconocimiento. El caso de Suiza y el oro nazi trasciende la Segunda Guerra Mundial. Plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad moral de las instituciones financieras, el significado real de la neutralidad en conflictos donde existe un claro agresor moral y los límites éticos del secreto bancario. Para entender plenamente la magnitud de lo sucedido, debemos examinar no solo los hechos históricos, sino también las justificaciones que Suiza utilizó para su comportamiento y las consecuencias a largo plazo de estas acciones. La principal justificación de Suiza para sus tratos con la Alemania nazi fue siempre la neutralidad. Como país neutral, no podemos discriminar entre beligerantes, argumentaban oficialmente. Pero esta posición ignoraba una realidad fundamental. La Alemania nazi no era simplemente un beligerante más en un conflicto convencional, era un régimen genocida. La neutralidad, como principio de derecho internacional, nunca fue concebida para proteger o facilitar crímenes contra la humanidad. El historiador Jan Ziegler, el mismo suizo, argumentaría más tarde: la neutralidad ante el genocidio no es neutralidad, es complicidad. Otra justificación frecuentemente esgrimida era la supervivencia nacional. Suiza, un pequeño país rodeado por potencias del eje, temía una invasión si no cooperaba económicamente con Alemania. Pero los documentos desclasificados después de la guerra demostraron que este temor era infundado. Un memorándum alemán de junio de 1940, encontrado en los archivos de la Wehrmacht, señalaba específicamente que Suiza es más útil para el Reich como socio comercial neutral que como territorio ocupado. Hitler nunca planeó seriamente invadir Suiza porque obtenía mayores beneficios de su estatus neutral, que le permitía acceder a divisas internacionales. La tercera línea de defensa suiza fue el desconocimiento. No sabíamos que el oro provenía del expolio y el genocidio, alegaron los banqueros y funcionarios. Esta afirmación quedó completamente desmentida por la documentación interna de los propios bancos. Un memorándum confidencial del Banco Nacional Suizo de septiembre de 1943 señalaba: es de público conocimiento que las autoridades alemanas confiscan oro y otros valores en los territorios ocupados. Otro documento interno de Credit Suisse de 1944 instruía a los gerentes sobre cómo tratar los lingotes con marcas irregulares o parcialmente borradas, sugiriendo que no se hagan preguntas innecesarias sobre su procedencia. El caso de Albert Nussbaume ilustra la hipocresía de esta defensa. Nussbaume, director del Banco Nacional Suizo durante la guerra, declaró públicamente en 1946 no haber tenido conocimiento del origen criminal del oro alemán. Sin embargo, en 1943, había escrito personalmente a su homólogo del Reichsbank expresando preocupación por los rumores persistentes sobre oro confiscado a poblaciones civiles en territorios ocupados, especialmente círculos judíos. No pedía el cese de estas prácticas, solo discreción para evitar complicaciones políticas. La realidad es que Suiza no solo conocía el origen del oro nazi, sino que desarrolló elaborados mecanismos para facilitar su aceptación mientras mantenía una fachada de legalidad. Los llamados acuerdos de compensación permitían que el oro físico nunca cruzara la frontera, sino que se depositara en cuentas especiales del Reichsbank en Suiza, desde donde se transfería a terceros países para compras alemanas. Esto permitía a Suiza afirmar técnicamente que no había aceptado oro robado en su territorio. El secreto bancario, fortalecido por la Ley Bancaria Suiza de 1934, fue otro instrumento clave en esta estrategia de ocultación. Originalmente presentado como una protección para la intimidad financiera, se convirtió en un escudo perfecto para las transacciones con el oro nazi. Cuando los aliados solicitaron información sobre cuentas específicas, los bancos se negaron amparándose en este secreto, que castigaba con penas de prisión a cualquier empleado que revelara información de clientes. Tras la guerra, este mismo secreto bancario sería el principal obstáculo para que los supervivientes del Holocausto recuperaran sus bienes. Los bancos suizos exigían pruebas documentales imposibles de obtener, sabiendo que los registros habían sido destruidos por los nazis, mientras ellos mismos se negaban a abrir sus archivos amparándose en la ley. El caso de Elisabeth Kappe resulta emblemático. Superviviente de Treblinka, Elisabeth sabía que su padre había depositado la fortuna familiar en un banco de Ginebra antes de ser deportado. Cuando acudió al banco en 1946, le exigieron la libreta bancaria original y el certificado de defunción de su padre.
Elizabeth explicó que todos los documentos habían sido confiscados por la Gestapo y que los nazis no emitían certificados de defunción para quienes gaseaban. La respuesta del director de la sucursal fue: sin documentos, no hay cuenta. Décadas después, durante las investigaciones de los años 90, se encontró la ficha de la cuenta de la familia Kappe, con una anotación manuscrita: cliente judío. No responder a consultas de herederos sin autorización de la dirección. Este patrón de obstrucción sistemática fue la norma, no la excepción. Un estudio de 1999 reveló que el 95% de las reclamaciones presentadas por supervivientes del Holocausto a bancos suizos entre 1945 y 1975 habían sido rechazadas por falta de documentación adecuada. El caso suizo plantea, además, una cuestión fundamental sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en conflictos armados. Los banqueros suizos se presentaban a sí mismos como meros intermediarios neutrales, técnicos financieros ajenos a consideraciones políticas o morales. El banco no tiene ideología, fue una frase repetida por directivos de entidades suizas durante y después de la guerra. Esta visión tecnocrática de la banca, que separa las finanzas de la ética, fue precisamente lo que permitió que Suiza se convirtiera en la lavandera financiera del Tercer Reich. Al tratar el oro como una mercancía abstracta desprovista de historia o contexto, el oro no tiene olor. Los banqueros suizos pudieron ignorar que estaban manejando el botín de un genocidio. Herbert Reichenbach, historiador especializado en la neutralidad suiza, lo expresaría claramente: cuando un banco acepta oro arrancado de cadáveres, ya no es un agente económico neutral, es un participante en el crimen. Los efectos a largo plazo de la colaboración suiza con el nazismo fueron profundos y complejos. Por un lado, el crecimiento espectacular de la banca suiza después de la guerra se construyó sobre los cimientos del oro nazi y las cuentas nunca devueltas. La reputación de discreción y fiabilidad que atrajo fortunas de todo el mundo se forjó precisamente en su disposición a no hacer preguntas incómodas sobre el origen del dinero. El historiador económico Adam Tooze ha calculado que los beneficios obtenidos por la banca suiza gracias al oro nazi, sumados a los intereses compuestos durante las décadas siguientes, podrían representar hasta un 15% del capital fundacional de la moderna industria financiera suiza. En cierto sentido, cada transacción en un banco suizo moderno lleva consigo una pequeña fracción del oro de Auschwitz. Para las víctimas y sus familias, las consecuencias fueron devastadoras más allá del aspecto financiero. Sophia Bergheim, superviviente de Bergen-Belsen que pasó 12 años intentando recuperar la cuenta de su abuelo en Zúrich, lo expresaría con desgarradora claridad. Lo que los bancos suizos no entienden es que cuando niegan nuestras cuentas, niegan nuestra existencia. Niegan que nuestras familias vivieron alguna vez, que tuvieron sueños, esperanzas, planes para el futuro. Es un segundo holocausto, esta vez contra la memoria. La batalla por la memoria ha sido, de hecho, uno de los aspectos más controvertidos del caso suizo. Durante décadas, la narrativa oficial presentaba a Suiza como una pequeña nación valiente que había mantenido su independencia mediante una neutralidad astuta y un ejército preparado. Los libros de historia apenas mencionaban los aspectos económicos de esta neutralidad o su impacto en la duración del conflicto. Cuando el historiador suizo Peter Hug intentó en 1985 acceder a archivos del Banco Nacional Suizo relacionados con el oro nazi, descubrió que muchos documentos habían sido retirados y otros reclasificados con periodos de secreto extendidos hasta 2025. Su solicitud de consulta fue denegada por intereses nacionales superiores. Como explicaría más tarde, Suiza no solo escondió el oro nazi, escondió la verdad sobre el oro nazi. La revelación gradual de esta verdad en los años 90 provocó lo que muchos han llamado una crisis de identidad nacional. Una encuesta de 1998 mostró que el 42% de los suizos ya no creía que la neutralidad de su país durante la guerra hubiera sido honorable, un cambio radical respecto al 87% que lo afirmaba en una encuesta similar de 1980. Esta crisis de conciencia llevó a algunos cambios institucionales significativos. En 1996, Suiza creó el Fondo Humanitario para Víctimas del Holocausto, dotado inicialmente con 273 millones de francos, para proveer ayuda a supervivientes necesitados. En 1997, estableció la Fundación Solidaridad Suiza, con un capital de 7.000 millones de francos, destinada a combatir la pobreza, la violencia y las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Estos gestos, aunque importantes, fueron criticados por muchos como insuficientes y tardíos. Como señaló Elan Steinberg, director ejecutivo del Congreso Judío Mundial, no se trata solo de dinero.
Se trata de verdad histórica y responsabilidad moral. El problema no es solo que Suiza robó a las víctimas del Holocausto, es que durante 50 años negó haberlo hecho. El proceso de enfrentamiento con el pasado nazi fue especialmente doloroso para muchos suizos porque contradecía la imagen que tenían de su propio país. Ruth Dreyfus, la primera consejera federal judía de Suiza, lo explicaba así. Los suizos habían contado a sí mismos la historia de un país pequeño y valiente que resistió heroicamente al nazismo. Descubrir que, al mismo tiempo, nuestros bancos estaban financiando la maquinaria de guerra nazi ha sido un shock profundo para nuestra identidad nacional. Para la comunidad internacional, el caso suizo estableció importantes precedentes sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en conflictos armados y violaciones de derechos humanos. El principio de diligencia debida, que obliga a los bancos a verificar el origen de los fondos que manejan, se fortaleció considerablemente como resultado directo del escándalo del oro nazi. La Conferencia de Londres sobre el oro nazi de 1997, que reunió a delegados de 42 países, estableció guías para la identificación y restitución de activos robados durante conflictos. Estas guías serían fundamentales para casos posteriores de restitución, desde las cuentas congeladas de dictadores hasta el arte robado durante guerras civiles. Sin embargo, las lecciones del caso suizo no siempre han sido bien aprendidas. Thomas Boure, quien encabezó la Task Force suiza sobre los activos de la era nazi, señaló amargamente en 2008. Veo a los mismos bancos que prometieron nunca más, después del escándalo del oro nazi, ahora implicados en el blanqueo de dinero de dictadores africanos o en la evasión fiscal masiva. El sistema no ha cambiado fundamentalmente. De hecho, el sistema bancario suizo siguió prosperando después del acuerdo de 1998, aunque con algunas reformas cosméticas. El secreto bancario, ligeramente debilitado por presiones internacionales, siguió siendo un pilar del modelo de negocio suizo hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI. Solo la crisis financiera global de 2008 y la subsiguiente presión coordinada de Estados Unidos y la Unión Europea conseguiría finalmente quebrar significativamente el secreto bancario suizo, obligando a una mayor transparencia fiscal. Incluso entonces, muchos observadores señalaron que estas reformas tenían más que ver con la evasión fiscal de los vivos que con la justicia para los muertos. Para las familias de las víctimas, la lucha por la justicia continúa en muchos casos. Si bien el Acuerdo Global de 1998 cerró legalmente la mayoría de las reclamaciones, nuevos documentos siguen apareciendo periódicamente, revelando aspectos adicionales de la complicidad suiza. En 2015, una investigación del periódico suizo Tages-Anzeiger descubrió que cuentas pertenecientes a víctimas del Holocausto seguían apareciendo en revisiones internas de algunos bancos, 6 décadas después del fin de la guerra. Estas cuentas nunca habían sido reportadas a la Comisión Volcker ni incluidas en las compensaciones del acuerdo de 1998. Elisabeth Koller, nieta de una víctima del Holocausto que había luchado infructuosamente por recuperar la cuenta de su abuelo, resumía la frustración de muchas familias. No es solo que robaron a mi abuelo, es que han robado la verdad durante generaciones. El caso de Suiza nos obliga a replantearnos el significado mismo de la neutralidad en conflictos donde existe un agresor moral claro. La neutralidad, como principio de derecho internacional, fue concebida para permitir que países pequeños se mantuvieran al margen de las guerras entre grandes potencias, no para facilitar crímenes contra la humanidad. Como señalaría el jurista suizo Marc Piet, la neutralidad no puede ser una excusa para la indiferencia moral. Un Estado neutral tiene el derecho de no tomar partido en un conflicto militar, pero tiene la obligación moral de no beneficiarse de crímenes contra la humanidad. La experiencia suiza durante la Segunda Guerra Mundial demuestra que la neutralidad puede ser una fachada conveniente para el oportunismo económico. Mientras mantenía una estricta neutralidad militar, rechazando tanto a tropas aliadas como del eje en su territorio, Suiza adoptó una clara parcialidad económica, permitiendo a Alemania acceso privilegiado a los mercados internacionales a través de su sistema financiero. Esta neutralidad selectiva plantea preguntas incómodas sobre situaciones similares en conflictos actuales. Cuando un país mantiene relaciones comerciales normales con regímenes que cometen atrocidades, ¿puede realmente reclamar neutralidad moral? El periodista e investigador suizo Jan Ziegler lo expresaría con contundencia. Lo que el caso del oro nazi nos enseña es que no existe tal cosa como la neutralidad financiera. El dinero que financia un genocidio tiene sangre, incluso si tu pasaporte es neutral. La historia de Suiza y el oro nazi también ilustra los peligros de lo que los historiadores han llamado la banalidad del mal financiero. A diferencia de los guardias de campos de concentración o los miembros de los Einsatzgruppen,
Los banqueros suizos nunca vieron directamente el sufrimiento que estaban facilitando. Procesaban papeles, verificaban números, transferían fondos. La distancia entre sus acciones cotidianas y las consecuencias mortales de estas les permitía mantener una ilusión de inocencia. Esta disociación entre actos financieros y consecuencias humanas sigue siendo un problema central en la ética bancaria. Cuando un banquero acepta fondos de origen dudoso, ¿hasta qué punto es responsable de los crímenes que esos fondos pueden haber financiado o recompensado? Como señalaría Hannah Arendt en su análisis del mal burocrático, lo verdaderamente peligroso no son los monstruos obvios, sino los funcionarios correctos que simplemente hacen su trabajo sin cuestionar las implicaciones morales más amplias de sus acciones. Para algunas voces críticas, el verdadero legado del oro nazi no está en el pasado sino en el presente. El caso suizo reveló mecanismos de complicidad financiera que siguen funcionando hoy en día. Los paraísos fiscales contemporáneos, con sus estructuras de opacidad y secreto, no solo facilitan la evasión fiscal, sino que a menudo permiten blanquear fondos procedentes de regímenes autoritarios, tráfico de armas o explotación de recursos en zonas de conflicto. Cada vez que un banco acepta fondos sin cuestionar adecuadamente su origen, cada vez que un centro financiero offshore ofrece secreto a clientes dudosos, se repite en pequeña escala el mismo patrón moral que permitió el escándalo del oro nazi. El caso de los bancos suizos nos recuerda que incluso las instituciones financieras más respetables pueden convertirse en cómplices de crímenes atroces cuando anteponen el beneficio a los principios éticos básicos. Como señaló el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la verdadera lección del oro nazi no es solo histórica, nos alerta sobre la capacidad del sistema financiero para normalizar lo inmoral cuando hay ganancias en juego. Para las víctimas del Holocausto y sus familias, la historia de Suiza y el oro nazi representa una doble traición. Primero durante la guerra, cuando los bancos suizos facilitaron el esfuerzo bélico nazi aceptando el botín del genocidio, y luego después de la guerra, cuando esos mismos bancos negaron a los supervivientes el acceso a sus propios bienes. Rachel Goldman, superviviente de Auschwitz que pasó décadas intentando recuperar la cuenta de su padre en un banco de Ginebra, lo expresaría con dolorosa claridad poco antes de su muerte en 1999. Los nazis nos quitaron todo, nuestra familia, nuestra dignidad, nuestra humanidad. Pero los bancos suizos nos quitaron algo que ni siquiera los nazis pudieron, nuestra confianza en la justicia después de la barbarie. Esta pérdida de confianza en las instituciones, en la posibilidad misma de la justicia, es quizás la herida más profunda que dejó el caso suizo. Como sociedad, necesitamos creer que tras los periodos de barbarie puede venir la reparación, que las instituciones pueden reconocer sus errores y corregirlos. Cuando esto no ocurre, cuando las víctimas enfrentan décadas de negación y obstrucción, la reconciliación se vuelve casi imposible. La historia del oro nazi nos recuerda que la neutralidad, cuando se practica sin un fundamento ético sólido, puede convertirse en cómplice del mal. Nos muestra que las transacciones financieras nunca son moralmente neutras, especialmente en contextos de guerra y persecución. Y nos enseña que la justicia tardía, aunque necesaria, nunca puede compensar plenamente el sufrimiento prolongado. El oro no tiene olor, decían los banqueros suizos. Pero la historia ha demostrado lo contrario. El oro tiene el olor de quienes lo poseían, de cómo fue obtenido, de los medios que financió. Y décadas después, ese olor sigue impregnando las bóvedas de cristal de la banca suiza, recordándonos que la neutralidad tiene un precio moral que ninguna nación debería estar dispuesta a pagar. Mientras avanzamos hacia un futuro incierto, con nuevos conflictos y crisis humanitarias, la historia de Suiza y el oro nazi permanece como un recordatorio inquietante de que las decisiones financieras tienen consecuencias humanas reales, y que ningún beneficio económico puede justificar la complicidad con el mal. Como dijo Simon Wiesenthal, el célebre cazador de nazis, la neutralidad que beneficia al criminal nunca puede ser verdadera neutralidad. Es, en el mejor de los casos, indiferencia moral, en el peor, complicidad activa. La verdadera lección de esta oscura página de la historia es que, cuando enfrentamos la injusticia extrema, no existen espectadores inocentes. Solo existen aquellos que resisten, aquellos que colaboran y aquellos que, bajo el conveniente manto de la neutralidad, permiten que la injusticia prospere mientras obtienen beneficios de ella. El legado del oro nazi debe ser un compromiso renovado con la transparencia financiera, la rendición de cuentas histórica y la comprensión de que la responsabilidad moral trasciende fronteras y generaciones. Solo así podremos honrar la memoria de quienes perdieron no solo sus vidas y posesiones durante el Holocausto, sino también la posibilidad de justicia en los años oscuros que siguieron.